Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es subir otro video justamente. La semana pasada he subido un video acerca de la relación entre el mito de Prometeo con Lucifer y con Frankenstein de Mary Shelley, o llamado también el moderno Prometeo. Y bueno, la idea de esta ocasión es poder relacionar otro mito, el mito del Minotauro o el mito de Teseo y Ariadna, más conocido. Em, Mi idea siempre es poder analizar las obras comparándolas con otras y ver también el contexto en el cual se desarrollan cada una de esas obras. Por supuesto que me gusta analizar, digamos, en estas cuestiones el procedimiento, la estructura de una obra literaria. Es una forma de análisis literario muy interesante, pero generalmente suelo centrarme, digamos, en estas cuestiones de, bueno, comparación de la temática o del contenido y su relación con el contexto, ¿sí? Eh, bueno, vamos a hablar de la relación esta entre el mito de Teseo de Ariadna, el mito del Minotauro, con Borges y con Cortázar, específicamente con Borges, por supuesto que con Cortázar también, eh, porque Cortázar y Borges en 1949 van a editar determinados libros que ponen en foco el mito del Minotauro, ¿no? O la figura del Minotauro desde un punto de vista diferente. Y ahora también vamos a hablar un poquito de este estilo borgiano o cortasariano, en esto de la otra mirada, ¿no? Eh, Borges en 1947, en los Anales de Buenos Aires, en el diario Los Anales de Buenos Aires, va a salir en su cuento La Casa de Asterión, que recién va a ser publicado en libro en 1949 con este libro llamado El Aleph, ¿sí? Un libro muy conocido que contiene varios cuentos cortitos, bien estilo borgiano, ¿no? No es necesario escribir grandes páginas, sino que ya con 2, 3, 4, 5 páginas Borges ya logra una profundidad enorme. Cortázar saca Los Reyes, edita Los Reyes en 1949, que es una especie de obra de teatro en 5 actos. Los protagonistas tanto de La Casa de Asterión como en Los Reyes, el protagonista, digamos, es el Minotauro. Obviamente que la figura de Ariadna y Teseo están porque son parte del mito. Y es esto del otro punto de vista. Primero vamos a partir de contar brevemente qué se trata el mito de Teseo de Ariadna o el mito del Minotauro. El Minotauro, estamos hablando de ese monstruo, mitad toro, mitad humano. Eh, y hay un rey en Creta, que es el rey Minos. Justo viene también ahí la relación Minos-Minotauro. Y este rey Minos, su esposa, tiene un hijo con un toro, ¿no? Estas cuestiones que pasan, digamos, en la mitología griega también con la presencia de Zeus y los dioses, ¿no? Que poseen animales, esas cosas. Entonces, bueno, pues tienen relaciones con humanos, ¿no? Con mujeres y nacen de determinada forma. Bueno, nace, digamos, este hijo monstruoso y lo que va a hacer el rey Minos, el rey de Creta, es encerrarlo a este Minotauro desde chiquito, este ser monstruoso, lo encierra en un laberinto. Cada 9 años se tiene que hacer un tributo para que los atenienses puedan comer. Y este tributo es cada 9 años. Al tercer tributo es cuando va Teseo al laberinto. Y la idea es, bueno, el tributo es asesina el Minotauro a determinadas cantidades de personas. Esta cuestión de la sangre, derramar la sangre como forma de tributo. Eh, el Minotauro, obviamente, un monstruo enorme. Todas las personas que van cada 9 años son fácilmente asesinadas por un ser con tanta fuerza y tanta monstruosidad. Teseo se propone asesinar al Minotauro y le dice al rey Minos: yo voy a asesinar al Minotauro. Entonces el rey Minos le dice: sí, dale, anda, atrevete, digamos, sabiendo que podía fallar, convencido que iba a fallar. Y Ariadna se enamora, esta es la hija del rey Minos, se enamora de Teseo. Entonces dice: bueno, yo te voy a ayudar. Entonces viene el famoso hilo rojo, ¿no?
Yo te doy un ovillo rojo, yo lo agarro, un ovillo, vos vas, te metés al, al laberinto con el hilo, entonces el hilo después te va a marcar la salida, ¿no? Bueno, si Teseo va. Y se encuentra bueno con el Minotauro y termina venciendo y asesinando al Minotauro. Teseo, después, bueno, Minos se enoja con Teseo porque asesinó al Minotauro. Teseo se lleva a Ariadna y se van juntos. Después Teseo abandona a Ariadna en una costa y después, bueno, aparece Dionisio y Dionisio se casa con Ariadna y la lleva al Olimpo. Bueno, todas estas idas y vueltas, ¿no? De los mitos griegos. Bien, ese sería el mito, ¿no? Centrémonos en la figura del Minotauro y la figura de Teseo. Teseo obviamente un héroe, porque es el que va a matar al monstruo, ¿sí? Es un acto heroico, de heroísmo total y además consume la victoria. Y el Minotauro como ese monstruo encerrado, ¿no? Esto la monstruosidad como Frankenstein, ¿se acuerdan? La monstruosidad tiene que ser marginada, ¿no? Tiene que ser solitaria, tiene que encerrarse, tiene que encasillarse, tiene que discriminarse, ¿no? Lo diferente, en realidad el monstruo es lo diferente a lo normal dentro de una sociedad. Y acá, digamos, es cuando viene la doble visión, la otra cara, la otra visión, punto de vista, tanto de Borges como de Cortázar. Cortázar va a poner al Minotauro como una víctima de la sociedad. Desde este sentido de que lo diferente es lo marginado y lo encerrado, es lo excluido. Todo lo diferente tiene que excluirse, porque lo diferente da temor, es monstruoso, entonces tiene que ser excluido, tiene que ser marginado. Entonces ahí el Minotauro cobra, digamos, la figura de, bueno, una víctima del poder y una víctima de la sociedad. Y es muy interesante este punto de vista darle vuelta, porque entonces Teseo no sería un héroe, es héroe dentro de la mirada oficial, ¿no? Pero acá entonces hay un cuestionamiento a lo oficial, cuestionamiento al punto de vista o al sentido común del ser humano, que en realidad es una construcción desde el poder, el sentido común. Entonces, bueno, Teseo pasa, en vez de ser una especie de justiciero o de héroe, pasa a ser una especie de asesino, de represor, ¿no? Que viene a matar a lo diferente. Es la mano armada del poder para reprimir y asesinar, eliminar lo diferente. Es prácticamente como si fuese el brazo armado, este brazo armado, ¿no? Una policía, un militar, digo, viene eh, a, a eliminar lo diferente. Borges hace algo parecido, no es tan explícito con esta cuestión de víctima de la sociedad, como sí lo pone, obviamente, Cortázar, pero sí da a entender en La Casa de Asterión que el Minotauro es una víctima inocente. En la casa de Asterión, recién a lo último, podemos, digamos, entender el contexto y entender el sentido del cuento. Es un cuento muy cortito, de 2 carillas. Al principio, lo que va a hacer Borges desde el narrador de la historia, que es un narrador en primera persona, es un narrador protagonista, es contarnos el espacio, el contexto en el cual se sitúa ese personaje y nos va a describir cómo es el lugar, diciendo, bueno, que es una galería, que no hay puertas, ¿sí? Uno puede empezar a suponer que estamos hablando de una especie de laberinto, pero al principio obviamente no queda del todo claro. Pero sí está esta descripción, ¿no?
de grandes muros o murallas, no hay puertas, es como una galería. Después, cómo se siente ese personaje principal, que es Asterión, en ese espacio, ¿no? Que es como su casa, es como su hogar. Y dice que se siente aburrido, que va y viene, de un lado para el otro. Y que muy de vez en cuando vienen personas a visitarlo, ¿no? Y se ponen a jugar con él. También la idea como que el Minotauro, Asterión, es una especie de joven, ¿sí? O de niño, un monstruo aniñado, en ese sentido. Y vienen a jugar con él, entonces él juega, pero juega bruscamente, porque además personas también juegan con él, bueno, terminan asesinando a estas personas, pero digamos, nunca dice, bueno, yo las asesino, porque no tiene conciencia del mal, digo, no hay una cuestión, yo estoy sacándole la vida a estas personas, yo estoy asesinándolas. No hay una conciencia de que estoy haciendo algo malo, estoy jugando con estas personas que entran, ¿no? Bueno, esto pasa cada 9 años, tampoco él tiene una noción del tiempo, porque está encerrado ahí, pierde cualquier tipo de noción temporal. El cuento termina con un diálogo, ¿sí? Entre Ariadna y Perseo, y Teseo, perdón. Entonces ahí marca, Perseo es otro héroe griego, y ahí podemos entender entonces el sentido, ¿no? Del cuento. Estoy buscando acá, y quiero leerlos directamente. Aquí tenemos. Bien, es muy corto el final, y dice, el sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Y con eso termina, y ahí ya cuando introduce a Ariadna y a Teseo, ya sabemos que estamos hablando del Minotauro y del laberinto, y que estamos hablando del mito. Muy interesante esto, digo, apenas se defendió, obviamente es algo totalmente creado, este diálogo por Borges, porque estaba también esta cuestión del aburrimiento, de la eternidad, de perder lo temporal del Minotauro, de sentir que no tenía vida prácticamente ahí adentro. Y él apenas se defiende, como dice Teseo, porque de alguna manera quiere, digamos, ceder esa vida, ¿no? Ya esa vida no lo motiva para nada, no hay expectativas de nada. Sabe que va a estar todo el tiempo encerrado eh, y que no va a poder, si hay una afuera, nunca va a salir hacia afuera, ¿no? Hay una cosa totalmente de, de desgano y de desilusión y de entrega, ¿no? Estoy entregado, liberame de alguna manera, una liberación, matame y liberame, ganá vos el juego y liberame de esto, ¿no? Para salir también de lo cotidiano eh, y de lo perpetuo. Y ahí, bueno, Teseo, bueno, termina matando al Minotauro. Es muy interesante, digamos, de la mirada de Borges, porque Borges tiene varios tópicos que siempre se repiten en su literatura. Uno de esos tópicos es el laberinto. Bueno, y acá el laberinto le viene como anillo al dedo, en ese sentido. Después está ese tópico borgiano de reescribir algunos relatos históricos, una literatura más antigua. Pasa mucho, digamos, con Borges, desde esa mirada bueno, de su preferencia literaria histórica, ¿no? Tanto de las Mil y una Noches, tanto de Shakespeare, tanto de Homero, y de tantos, digamos, escritores muy representativos con sus obras muy representativas, también, bueno, la Divina Comedia y demás, y cómo toma eso, ¿sí? También, digamos, la literatura bíblica, la literatura del Corán, y cómo reescribe algunas cuestiones y las reinterpreta, ¿no? Reescribe reinterpretando
también muchas de esas obras literarias. Y el tópico quizá más importante de Borges, o por lo menos para mí el más importante, es la figura del doble. Y cuando hablo de la figura del doble, hablo de la figura de lo doble. Lo duplicado es lo doble, ¿no? Hay una duplicidad en la vida que se refleja en su literatura. Siempre tiene que ver mucho también con esta idea de los dos linajes borgianos, ¿no? Del linaje de su padre y del linaje de su madre, digamos que uno, digamos, desde la civilización inglesa, otro desde la civilización más criolla de Buenos Aires. Siempre está, digamos, ese doble Borges, que quizá queda muy marcado en el informe Brody, también me parece un excelente libro donde está todas estas cuestiones de las fronteras, de los límites, toda esa cuestión de la valentía o del heroísmo, de los cuchilleros y demás, que para Borges, digamos, estaba esta imagen también de desprecio ante esas cuestiones populares, pero al mismo tiempo una cuestión de seducción de esas cuestiones populares, ¿no? Todos los arrabales, bueno, los cuchilleros, digamos, del gaucho, muy despreciado también por Borges, pero al mismo tiempo como que hay una seducción por esa vida salvaje, ¿no? Y en el informe de Brody me parece donde se queda más marcado, ¿no? Con estos cuentos que están ahí. Pero digo, volvamos a esto de lo doble. Doble lo duplicado, ¿no? El doble. Borges también habla mucho de esto del doble, ¿no? Del otro Borges. Y esta cuestión que también aparece en algunos de sus cuentos, ¿no? Donde el protagonista de sus propios cuentos es el mismo y aparece también una cuestión de otro doble, el otro Borges, ¿no? Como que es algo permanente en su literatura. Y esto de la duplicación, de lo doble, también está en la duplicación desde el punto de vista de las cosas, ¿no? De verlos desde otra manera. Todo está duplicado, todo está doble. Y el caso de la casa Asterión también juega un poquito con eso, ¿no? Porque es la duplicidad de la historia. Una cuestión es el mito de Teseo de Ariadna y otra cosa es la casa Asterión, ¿no? Primero en poner en lugar protagónico al Minotauro y que el Minotauro tenga esa voz que nunca tuvo, ¿no? Si lo relacionamos con Borges y, bueno, Cortázar o cuestiones de la historia, esto que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces darle la voz a los perdedores, en ese caso, a los que no tienen voz, o que nunca pudieron tener voz. En este caso es el Minotauro el que tiene la voz. El, que es como la víctima, el asesinado, ¿no? Bueno, vamos a darle la voz al Minotauro, a ver qué dice el Minotauro, qué cuenta sobre su propia historia. Entonces está narrado en primera persona. Eso primero que es muy bueno. Y, y después, bueno, lo mismo que hace Cortázar, ¿no? Bueno, poner, digamos, al Minotauro como una víctima, como en el caso de Borges, bueno, este Asterión es un niño encerrado, sin expectativas, donde perdió totalmente la temporalidad, y viene Teseo y se deja vencer. Eh, Posiblemente el Minotauro, desde este discurso de Borges, podría vencer a Teseo, ¿no? Pero no lo hace, porque se deja vencer, ¿no? Esto que dice Teseo, bueno, pero no puso resistencia alguna, Ariadna. Eh, y bueno, esta doble mirada, ¿no? Acerca del Minotauro, ¿no? Y del mito. Entonces otra vez poner a Minotauro como la víctima y a Teseo como una especie de mano armada del poder, ¿sí? En Los Reyes de Cortázar queda muchísimo más clara, digamos, esta, esta interpretación, también por cierto posicionamiento ideológico de Cortázar, más allá que esto haya sido escrito en 1949, durante un periodo de un Cortázar más, no antiperonista, sino de rechazo al peronismo. Borges sí era un antiperonista, Borges
creía que el peronismo era una pesadilla, que algún día uno iba a despertar y ya no iba a estar. ¿Sí? Cortázar no reconoce, digamos, al peronismo, pero lo rechaza, es un opositor al peronismo en ese momento. Pero más allá de eso, ahí está, digamos, la imagen del Minotauro como una víctima de la sociedad y el brazo armado, digo, ¿no? de este, que es Teseo, ¿no? Entonces, bueno, dar vuelta a la mirada, ¿no? Y es muy interesante dar vuelta a la mirada del héroe. Todos aquellos acontecimientos históricos que son contados desde determinado relato, de determinada voz, como héroes, bueno, quizá no son tan héroes si uno lo cuenta desde la mirada protagónica, ¿no? Y me hace acordar mucho a un texto llamado Los Pichiciegos de Forwell, que se escribe, él esta novela la escribe al principio del comienzo de la Guerra de Malvinas, 1982, y, y bueno, y le da la voz a los, sin saber, digamos, lo que iba a pasar después, pero le da la voz a los soldados que van a Malvinas también. Y bueno, es muy interesante en esto bueno, el cuestionamiento de lo héroe, de lo heroico quizá, ¿no? O sea, cómo esta palabra héroe, heroíno, digamos, cómo la categorizamos, qué entendemos como héroe, y bueno, dar vuelta también esta cuestión, digamos, de a veces poner al héroe como una víctima, en realidad, como es el caso de Foswell en Los Pichiciegos, digamos, los héroes que son los soldados de Malvinas son una víctima del poder, ¿sí? Y el caso del mito del Minotauro, acá tanto en la Casa de Asterión como en Los Reyes, poner, digamos, al héroe como el victimario, ¿no? Y a ese monstruo como la víctima, en realidad. Así que bueno, esta era la idea de poder relacionar un poquito esto. Lo estamos viendo en el próximo video.